Hay una sensación de extrañeza que habita en mi interior, que anida en mis entrañas, que no se va. Una sensación de extrañeza que no solo habita en mí, sino en millones de corazones de personas distintas. Una sensación de extrañeza que de hecho es muy común en el mundo de hoy. Y que concretamente es la sensación de desarraigo. La sensación de estar fuera de lugar. De ser como un puto extraterrestre en este mundo. Esa es. Es una sensación como muy áspera, ¿no? Como muy fría, extraña, por eso digo sensación de extrañeza, ¿no? Es una sensación que muchísima gente en esta sociedad trata de evitar y se pasa toda su vida, o mejor dicho, toda su encarnación, ¿no? Tratando de evitarla una y otra y otra y otra vez. Sin parar, a lo largo de toda su encarnación, de toda... Sí, desde que nace hasta que estira la pata. Bueno, desde que nace, quizá no tanto cuando nace, ¿no? Porque más bien se lo inculca la sociedad, ¿no? Aquí estoy tomando mis zumitos. Hay que ser chico sano. En fin. Porque luego digan que los filósofos estamos emporrados todo el rato. No, los filósofos de verdad puede que se emporren alguna vez, pero sobre todo son más de zumitos, ¿no? O de cosas así. En fin, pues la cosa es que es curioso porque ahora tengo esa sensación más que nunca, desde que nací, o mejor dicho, más que nunca, creo que es de manera más cruda que nunca, de manera más que no se esconde, porque yo tampoco me escondo ante ella, yo tampoco me escondo de ella, sino que por primera vez he comenzado a mirarle de frente en la vida, sí. Constantemente a mirarle de frente mucho, a no estar constantemente evitándola o constantemente distrayéndome de ella. Y quizás sea al contrario, quizás ahora es cuando menos la siento en el fondo, pero es cuando más se nota, ¿no? Porque es cuando más la sientes sin disfraces, sin máscaras, que tú mismo te las pones, un poco para engañarte a ti mismo, ¿no? Muchas veces, sin filtros, no, de manera cruda, descarnada, directa. Dejándola ser, simplemente dejándola ser. Y es por eso que actualmente, por irónico que parezca, sobre todo teniendo en cuenta las cosas que me han pasado últimamente, parece irónico, ¿no? Pero ahora irónicamente es cuando por primera vez, desde que nací, desde que era un piojo, soy feliz de verdad. Por primera vez, ocupo mi lugar. Por primera vez. Porque al fin y al cabo el que es feliz es el que ocupa su lugar.
que ocupa su lugar en el mundo. Y vaya ironía, ¿no? Estoy diciendo al mismo tiempo que siento con más crudeza que nunca esa sensación de sentirse un alienígena en este mundo. Pero no es incompatible, no. Al contrario, más bien esa crudeza y ese estar en tu lugar o lo más así posible, ¿no? Son cosas inversamente proporcionales. A más está lo uno, menos está lo otro. Realmente. Porque en realidad ese no haber ocupado tu lugar en el mundo, sino al contrario, no estar perdido. Eso realmente ocurre cuando estás tratando de evitar muchísimo en tu vida esa sensación de extrañeza. Cuando te la autoenmascaras, ¿no? Encajando en la sociedad como si encajar fuese lo mismo que ocupar tu lugar en el mundo. Cuando todo lo contrario, en una sociedad putrefacta, como es en la que vivimos, es al contrario. Pertenecer a ella ya significa ser una mala persona en nuestra sociedad. Hasta ese grado. Estar perdido, vivir mal y no poco. Ser un inmaduro, pero disfrazado de ser realmente maduro. Porque eso es lo que se premia, lo que se concibe como ser maduro en la sociedad, ¿no? Y ahora tú encajas y entonces ya pues parece que ocupas tu lugar en el mundo o lo máximo posible eres como eso, ¿no? Estás al menos lo menos alienado posible, cuando es todo lo contrario, porque estás inmerso en ¿qué? En trabajos, empleos que no te llenan, que realmente, o estudios que no te llenan, que realmente su supuesta utilidad es meramente abstracta y simplemente se mide por dinero, tiempo y esfuerzo y poco más. Y lo que es lo personal, los sentimientos más fuertes que tenemos, nuestras aspiraciones más grandes, todo eso se quita de la ecuación como si no existiera. O se deja en un segundo plano, ¿no? Y tan solo pues se fija la gente más en que, bueno, tú sí que encajas, tú sí que eres normal. Entonces, pues de puta madre, ya está, ¿no? Ya está. Pero al mismo tiempo que ocurre eso y que vive uno así, encajado en la sociedad, integrado en ella, en nuestra sociedad, una sociedad corrupta como la nuestra, quiero decir, no es ninguna otra. Mientras que uno vive así, vive con esa abstracción de la supuesta utilidad que tiene las cosas, sin saber si realmente está siendo tan útil realmente o tan solo se está midiendo esa valía en términos superficiales que realmente no reflejan ninguna valía, sino más bien un esfuerzo desperdiciado, ¿no? Y un tiempo de vida valioso que puedes dedicar a ti mismo, a tus hijos, a convivir de manera maravillosa, que serán luego recuerdos súper bonitos, ¿no? En el futuro, privándote de ellos. O con una pareja que te ame de verdad, tal como eres, o por una infinidad de cosas. Pero no, se mide que tú estés más en el mundo y que tú estés más ocupando tu lugar en el mundo en función de medidas como seguir ciertos patrones o normas sociales, cuando están tan vacías. Luego hay una comida de Navidad, por ejemplo, y está tu familia sin disfrutar los unos de los otros apenas, solamente porque tienen que cumplir con esas normas sociales, agradar a todos, que todos tengan muchos regalos y yo qué sé, hacer las cosas típicas. Y se han pasado todo un año ahí esforzándose con un montón de cosas y ahora encima cuando vuelven a reunirse para encontrar cobijo y amor y compañía y
lo más sagrado al fin y al cabo que tiene uno en la vida, van y en lugar de eso se vuelven a llenar de esfuerzo, de ver cómo agradas a otros, y ese es el ocupar tu lugar en el mundo, o al menos estar menos alienado a él. Sí, estás alienado incluso de tu propia familia o de lo que se supone que es tu familia, porque incluso eso se puede cuestionar, ¿no? Si hay tan poca conexión, ¿qué coño estamos haciendo entonces? ¿Qué coño estamos haciendo entonces? ¿Cómo se le puede llegar a llamar eso ocupar tu lugar en el mundo o algo parecido? Más bien es lo contrario. Entonces sí, cuando ocupas tu lugar en el mundo, viviendo en una sociedad como la nuestra, es precisamente cuando estás de la manera completamente al contrario. Te has desligado completamente de esos patrones, esas normas sociales, y etcétera, etcétera. Has tenido otro foco, has empezado a tener otro foco completamente distinto, en el que poner tus fuerzas, hacer las cosas bien, no es estar activo, sino el no hacer nada que tanto critican, pero que allí pues haces como muchísimas cosas valiosas, y no solo estar tumbado a la Bartola, que también puede ser muy, muy valioso, pero no lo único ni mucho menos. Pero eso la gente no lo comprende, te conviertes en más incomprendido que nadie, pero a mí qué más me da si vivo mejor que nunca y viendo cómo realmente soy alguien muy útil. Una maravillosa persona. No mejor que nadie, pero más buena persona que mucha gente, sí, eso por supuesto. Y lo sé, me da igual, incluso que vosotros si estáis viendo este vídeo que pensáis, no, pues ese es un loco, es que me la pela. Me la pela. Desde que he tenido el valor de irme de aquella carrera que no me gustaba en absoluto, en el fondo, aunque se supone que era la carrera de mis sueños, desde que he tenido el valor de desmarcarme de la relación tóxica que tenía con algunos familiares, ya como decíamos, si hay tanta desconexión, a ver, desde que he tenido el valor de, incluso con mucha gente, con muchas cosas, y se me han ido de mi lado gente que yo consideraba amigos y que al final resulta que no lo eran, igual pero con familiares. Ya no está esa carrera que parecía que mi vida terminaba cuando terminara la carrera. Tan normalizado que estaba, tan metido que estaba con ello. Todo lo que se suponía que definía mi vida, pero en verdad de manera falsa, ha desaparecido. Pero estar tan acostumbrado a ello, de que era la poca como validación normal que me hacía más o menos normal, o ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra esta? Validado por mi entorno, ha desaparecido. Y entonces sientes pero porque también te has atrevido, ¿no?, a mirar esa sensación de extrañeza, pues le voy a plantar cara, me va a dar igual que esté ahí. Y entonces, a partir de entonces, ni es mejor que nunca, siendo más buena persona que nunca, aunque esté de manera más cruda que nunca, esa sensación de extrañeza, porque por primera vez no has huido o te estás escondiendo constantemente de ella, sino que la estás afrontando firmemente con todo tu ser. Y entonces al afrontarla es cuando más se nota, porque como la afrontas, entonces la miras a esa sensación directamente, cara a cara, como si mirases de frente a los ojos de un lobo. Esa sensación que tanto has evitado o tratado de evitar en tu vida. Y entonces es paradójicamente, o aparentemente paradójicamente, cuando más parece que la tienes y cuando más parece que estás
no ocupando tu lugar en el mundo, sino al contrario. Pero mira, ¿sabes qué? Que ahora, esa poca gente que se ha quedado conmigo, le estoy dando un valor, le estoy aportando de una manera, dedicándole más tiempo, más energía, más corazón que nunca. Y aquellas que, aunque fueran, pues, gente que sí, grandes amigos, familiares, o supuestos amigos y familiares, a los que había dedicado tanta energía, tanto tiempo, incluso que eran de toda la vida, ¿no? De que estaban ahí, pero que era una relación tóxica, que no aportaba nada, que no me entendían y que además hacía yo por mostrarle lo que yo sabía y sentía, y de manera crítica, respetando sus creencias, respetando su vida, respetando todo, dando toda mi energía, todo mi corazón, y todo lo que recibí a cambio fueron hostias, simplemente hostias de no haber puesto esa barrera antes. No he puesto esa barrera de no me quieren comprender o fingen que me quieren comprender, pero es que siguen, aunque ellos crean que no están cerrados, que no son gente cerrada, lo están. Lo están, aunque se preocupen mucho por mí, y son de los que más se preocupan por mí. ¿De qué vale eso si no se pone apenas corazón? Porque, lo siento, pero el corazón y la preocupación son incompatibles. Porque en el momento que te preocupas ya no estás tranquilo. Y el amor es un tipo de tranquilidad. El amor es una emoción maravillosa que te sientes maravilloso cuando la tienes, y no puedes entonces sentirte así, tenerla, estando preocupado. En la medida en la que te preocupas no tienes el corazón y no actúas de corazón. Y no, es muy propenso viviendo así. Se es muy propenso a no entender al otro, al que quieres ayudar y que realmente le viene bien, y tan solo pisarle más, darte cuenta, y no entenderle, y no entender la buena voluntad que tiene y los buenos actos que hace de hecho, y verlos como al contrario, como que no tiene voluntad, como que no hace el bien, como que se niega a aportar, o como me ha pasado, como le ha pasado a tanta gente conmigo, equivocados. Los cerrados, la gente cerrada de mente, la gente que es cerrada, no cree ser cerrada. Muchas veces son gente súper cercana y con lo que tienes un amor recíproco muy grande, pero pues pasan estas cosas. Cuando uno ha encontrado su camino, ha salido de esa alienación tan grande, de estar perdido, pero esos otros no, sois incompatibles. A la larga eso explota, ¿no? Y pues ahora que me he atrevido a afrontar más que nunca esa sensación de extrañeza, porque cuando uno más encaja o más cerca está de encajar, pues más alienado está, ¿no? Más lo finge que está muy en sintonía con los demás, pero en el fondo es de una manera artificial, como digo. Es que no hay conexión apenas, ni siquiera muchas veces, entre la familia o la supuesta familia en una Navidad, por ejemplo. Es ridículo. Entonces, ¿cómo no vas a estar alienado? ¿Cómo cojones vas a estar al contrario que eso? Si es incluso con tu núcleo más cercano y al que das más valor, ¿no? Pero cuando he pasado a estar completamente al contrario, bueno, ha habido una fase entre medio, no es pasar de estar perdido a luego ya estar feliz ya directamente, pero una vez que he pasado a afrontar completamente de todo corazón, con todo mi ser, esa sensación de extrañeza y decir, vale, sí, se puede ir quien sea de mi lado, que será mejor o ocupará su lugar, ese tiempo, esa energía, ese amor,
personas que valgan mucho más la pena y a los que yo pueda también aportar mucho más, y tiempo mío con el que yo pueda sentirme mejor y aportar más. Y cuando he tenido el valor de eso, de mirar esa sensación de extrañeza a la cara y de jugármela con estas cosas de que me puedan dar la espalda o lo que sea, pero porque todo lo que hago es ganar realmente, eso justo ha pasado. Pero más a lo bestia de lo que yo podía imaginar, de gente que yo juraba que eran mis amigos, mi familia, y se han ido y me he dado cuenta de que no me comprendían desde el puto principio, y estaban cerrados y con una idea completamente tergiversada de mí desde hace muchísimo tiempo, y eran tan falsos que ni siquiera me hacían ver una cuarta parte de todo eso. O sea, impresionante. Pero se ha cumplido eso. Ahora, más que nunca dedico mi tiempo, mi energía, mi amor, mis fuerzas a personas con las que soy más compatible y con las que están abiertos a eso, a esos valores míos, a esa ayuda que yo les puedo dar y que se las puedo dar mucho más. Y a mí mismo también dármela y vivir mejor, tener más tiempo también para estar conmigo mismo. Más paz, más... Y entonces he ocupado mi lugar en el mundo. Entonces estoy mucho más conectado a mi pareja, que ya éramos pues el amor de nuestra vida, ¿no? El uno al otro. Y ahora más. Ahora he conocido a otra gente maravillosa también, y que sé que lo es, que sé que es buena persona y gente abierta de verdad, y que ocupa más mi tiempo, mi energía. Estoy dedicando más tiempo a proyectos personales como este, de las enseñanzas, por ejemplo, y no por ello quedándome quieto en el plano de los empleos, porque aunque ahora esté parado, no estoy parado del todo porque estoy buscándolo, ¿no? Empleo, y solo que ya me aseguraré de que no sea algo con lo que yo me pisoteo a mí mismo día tras día. Ya sea con empleo, con estudios, con lo que sea. Y pues muchos pensarán que esto es una ironía, ¿no? Les lo tomarán como este tío está loco, es nada más lejos de la verdad, y lo verán como si fuese, vamos, al objetivo. Pero me da igual, yo sé lo que sé que estas cosas son verdad, sé. ¿Qué más me da? Incluso si nadie que me esté viendo aquí en el canal me creyera, ¿qué más me puto da a mí? ¿Qué tengo que demostrar? Incluso si no me viera apenas nadie este puto vídeo, porque sí, me ven 4 putos gatos ahora mismo, ¿vale? ¿Y qué? Y aquí sigo con mi puta cámara grabando otro puto vídeo más. ¿Sabes cuándo me importa una puta mierda? De hecho, nadie que haya llegado muy lejos le ha importado tanto, ¿no? Esa clase de cosas. Aparte, hace poco vi un vídeo en YouTube de Roca Project. Sí, el sitio donde estoy viendo a ver si me cogen para una entrevista, que es bien gordo el canal. Pues hace poco vi en Roca Project un vídeo que me pareció bastante interesante, en el que hablaba Josep María. Y hablaba mucho de los Shuar, una tribu del Amazonas, ¿no? Me pareció muy interesante. Y hablaba de cómo ahí tienen un sentido de pertenencia, ¿no? Increíble. Cómo ahí sí que pertenecen a una comunidad de verdad. Que aquí lo que pasa en nuestra sociedad es que es una sociedad líquida, ¿no? Apenas tienes... O sea, no hay pertenencia a un grupo. Y es que es verdad. Mucho que nos empeñamos en decir que sí, porque encajas. No, por encajar, de hecho, perteneces aún menos a un grupo. Porque si no, pues al menos pues pertenecerás a tu pareja, a tu gente cercana y de confianza de verdad, aunque sea muy poquitos, aunque eso no llegue a ser una comunidad, estarás más cerca de ellos y podrás incluso llegar, no a tu plenitud, o quizá no aún, pero porque todo el mundo llega a su plenitud alguna vez, ¿no? Pero sí a
a ocupar tu lugar en el mundo, a ser feliz de verdad, a sentirte y ser y saber que eres muy útil. Y que te la sude lo que digan los otros, será cuando más mal piensen de ti. Y aquellos que se suponían que eran muy espirituales y que te daban pruebas de ellos incluso, y como muy críticos y demás, pues muchas veces serán los primeros en decirte que no. Parecerá muy de sentido común y será algo incluso como si fuera una verdad objetiva, ¿no? Que tú eres mala persona, que así esto, lo otro. Pero tú sabes que no. Y no a modo de rechazar a los demás, no, al contrario, los perdonas más que nunca. Es solo, y de hecho sigues dándole amor cuando toca. Y sigues dándole amor, de hecho. Pero desde una cierta distancia puesta, sana. Habiendo quitado esa relación de tu vida, ya sea de amigo, de pareja, si era tóxica o si de lo que sea. Y ahora ocupa ese tiempo, esa energía, pues cosas con lo que puedes dar más a ti, a los demás. Alguna vez, de hecho, me gustaría infiltrarme en alguna comunidad como esa, tribal o... Sí, de esas que parecen precisamente ser el culo del mundo. Pero que ahí hay una comunidad de verdad. Pero que aquí la comunidad no es más que una ilusión. Es la cruda realidad. Y en el mundo que se considera salvaje, pero que en verdad tan solo es más animal, más básico, más natural. Pero que lo básico se ve como lo primitivo, lo animal como lo salvaje. Pues ahí qué casualidad, ¿no? Hablábamos en otros vídeos de que lo animal es lo humano y lo bueno. Y de que lo civilizado en verdad es lo verdaderamente salvaje y lo verdaderamente malo. Todo ello al contrario de cómo se ve. Pues qué casualidad que se cumple estas cosas, ¿no? Además, primermundista es una sociedad más peor, está en su propio interior, están podridísimos. O al menos por norma general. Y además... tercermundista, o incluso ya quizás no se le pueda llamar ni tercermundista a muchas de ellas, ¿no? Como tribus o demás, pues al contrario. Pero bueno, en fin, yo venía a hablar de otra cosa, pasa que he dado una larga introducción con la que me he enrollado mucho, pero tampoco me importa, ya hablo primero para mí y ya llegaré a quien le toque. Pero a lo que venía a hablar era más bien del aburrimiento y de la personalidad. Y diréis, ¿y qué tiene que ver todo esto con el aburrimiento y con la personalidad? Bueno, pues en verdad tiene que ver mucho. Porque lo cierto es que ahora que tengo esa sensación de extrañeza más cruda que nunca, que no más grande, pero sí más cruda que nunca, más sin tapujos, sin máscaras, sin nada, viéndola directamente, sintiéndola directamente, continuamente. Pues ahora que me ocurre eso, como ha sido el momento de haberme pues quitado de ciertas cosas que eran tóxicas, que ya han habido otros momentos así en mi vida, pero ahora de una manera más incluso que las anteriores veces, de una manera mucho más increíble o grande, pues ahora he encontrado mi lugar en el mundo, soy feliz con lo poco que tengo y como he dado ese giro tan grande a vivir aún más de una manera más sutil, que paradójicamente o aparentemente paradójicamente es haciendo menos, siendo menos activo, pero ahí es cuando haces más, paradójicamente más útil, más con el corazón, más. Pues ahora por tanto estoy mucho más desocupado, y como estoy mucho más desocupado,
que también estoy mirando empleo y demás. Incluso cuando lo encuentre estaré bastante desocupado a mi manera, porque para mí eso pues no será tanto algo con lo que hacer un esfuerzo, sino con lo que poner toda mi ilusión y mis ganas, ¿no? Si realmente escojo bien, ¿no? Lo que hablábamos de que no hacer nada pues es muchas más cosas de lo que creemos, ¿no? Pero de una manera u otra ahora estoy pues más desocupado que nunca. Y entonces pues ha vuelto a anidar en mí de manera frecuente una emoción que llevaba años sin tener, o al menos sin tener frecuentemente, y es el aburrimiento. Pero esta vez ha sido distinto, porque yo me acuerdo cuando era chico, ¿no? El aburrimiento, lo mucho que me frustraba muchas veces con ello, y ahora sin embargo es al contrario. Ahora lo festejo. ¿Por qué? Pues porque me he dado cuenta de que el aburrimiento no es una emoción más, que no es nada destacada. Es un tema muy interesante. Es un tema muy interesante. Mucha gente toma el aburrimiento como algo despreciable. Y en el momento en el que tienes aburrimiento te dicen, ¿ves? No estás siendo nada útil. Estás tirando tu tiempo a la basura. Ponte a hacer algo. La gente odia el aburrimiento en nuestra sociedad. Odia el aburrimiento. Y de hecho es algo tabú, ¿no? Acabo de decir que ahora tengo mucho aburrimiento y muchos se habrán llevado las manos a la cabeza. Este tío, claro, no hace una mierda. Pero ¿y si fuera más bien al contrario la historia? ¿Y si en verdad el aburrimiento no es algo que hay que evitar, sino es algo que hay que afrontar? ¿Y si en realidad el aburrimiento nos pone a prueba? Tener ahora más aburrimiento me ha llevado a hacerme la pregunta de ¿por qué se evita tanto el aburrimiento precisamente? ¿Por qué se trata de evitar tanto, mejor dicho? ¿Y qué podemos aprender acerca del aburrimiento? Y para mí actualmente es algo que festejar, porque veréis, es increíble que nos pasamos la vida quejándonos una y otra vez de que no tenemos tiempo para nosotros mismos, de que estamos constantemente esforzándonos y estando mal con tareas, con supuestas responsabilidades, que a lo mejor no lo son tanto, porque a lo mejor la manera de ser útil es de otra manera, que ahí es por donde yo tiro, no por el no voy a ser útil de ninguna manera, sino a lo mejor la utilidad está en un enfoque distinto. Claro. Y el caso es que en ese modelo de utilidad que va de la mano del esfuerzo, que hay que esforzarse, que tal y que cual, pues está la gente continuamente pensando, hay que ver, no tengo tiempo para mí, no descanso, no paro de esforzarme, no, etcétera, etcétera, etcétera. Y entre tanta vida frenética, lo que echan de menos muchas veces es el aburrimiento. Muchas veces lo reconocen muchos de ellos. Ojalá yo me aburriera, como los niños dicen muchas veces, ¿no? Pero es irónico, porque luego, cuando llega el verano, por ejemplo, cuando llegan algunas vacaciones largas que tienen, se sienten frustrados y inmediatamente están ya esperando a que llegue el curso nuevo, por ejemplo, o la jornada de trabajo nueva. Eso pasa así de veces y en así de gente. Están continuamente, no, es como cuando trabajo, cuando esfuerzo, que poco tiempo tengo, pero cuando tienen tiempo de verdad, ya están viendo a ver cómo dejan de tenerlo y cómo vuelven a estar entretenidos, esforzándose de nuevo. Es más, es que tan solo hay que ver que la gente que pertenece a la sociedad, la gente encajada, la gente civilizada, siempre, continuamente
una y otra vez, está buscando una manera de distraerse. Y en verdad, si eres perspicaz y te paras un minuto a darle una vuelta con tranquilidad, seguramente te des cuenta de que incluso el aburrimiento es una forma de esfuerzo. Porque la diversión es una forma de esfuerzo. Incluso eso, incluso el estar divirtiéndote es una forma de esfuerzo porque es entretenimiento. No entretenimiento, no quiere decir pasarlo bien, no. Puede ser pasarlo bien, pero no con tranquilidad. No de una manera que no sea distrayente, no es entretenimiento, es distraerse, ya sea pasándolo bien o pasándolo mal. Cuando la gente, es irónico porque la gente cuando quiere dejar de esforzarse, o supuestamente quiere dejar de esforzarse, ¿a qué va? A la diversión, que es entretenimiento. Busca más entretenimiento. Busca no estar parado. Busca no estar parado. O va a por no estar parado. De nuevo, una vez, o sea, no estar parado en sentido de no poner tu fuerza, que eso es al contrario, que es lo contrario al estar activo, ya lo hablamos, ¿no? En otro vídeo. Sino que busca no estar pasivo, de alguna manera. O va por ello, mejor dicho, porque yo siempre defiendo que lo único que se busca en el fondo es el sentido de la vida, ¿no? Pero sí, no sé, al estar indagando sobre este tema de, oye, ¿qué nos puede enseñar el aburrimiento? ¿Qué podemos aprender sobre el aburrimiento? ¿Por qué se trata de evitar tanto? Pues entonces me di cuenta de esto, me di cuenta de que, hostia, ¿cuánto le asusta a la gente? ¿Cuánto le asusta a la gente el estar pasivos? Sin más. El no estar activo. Y entonces al final me di cuenta de que eso tiene mucho que ver con el aburrimiento. Les asusta tanto el estar pasivo porque les asusta mucho aburrirse. Y esto me llevó a darme cuenta de una cosa más. Y es de que, irónicamente, increíblemente, para la gente, su vida, o mejor dicho, su encarnación, porque la vida luego es mucho más larga de lo que uno cree. Para la gente que pertenece a una sociedad como la nuestra, su encarnación o su vida no es demasiado corta. Al contrario, es demasiado larga. Es demasiado larga y en el fondo ellos lo saben. En el fondo eso es lo que les asusta tanto. Y no el que sea muy corta, es el que sea muy larga. En el fondo es eso. ¿Por qué? Porque si lo piensas bien, o sea, quédate tan solo un minuto mirando el reloj como pasan los segundos sin hacer nada. Simplemente actuando de manera pasiva, ¿no? O incluso sin mirar el reloj. ¿Cuán largo se hace un minuto? Ya puedes llegar incluso a sentir un aburrimiento profundo y muy desagradable, ¿no? Y sentirte mal. Solo con un minuto. Imagínate, con todo el tiempo que hay desde que empiezas a existir en el vientre de tu madre hasta que estiras la pata y se acabó. Y se acabó no definitivamente, pero sí en esta encarnación al menos. Imagínate cuánto te puedes aburrir. Porque imagínate todo el tiempo que hay. Si lo piensas bien, en verdad, es una locura el tiempo que tenemos. Es una locura. Es una auténtica locura. La gente, de hecho, cuando muchas veces se queja de que hay que ver qué rápido pasa el tiempo, en verdad, no es porque se viva más rápido, sino porque cuando miras para atrás es algo así como si hubieras vivido menos. Porque es tan uniforme, tan robótico, tan igual y sin nada extraordinario toda su cotidianidad, que miran para atrás y apenas ven nada, ¿no? Pero en verdad
en el proceso sí que se ha vivido lentísimo, porque estamos hablando de años y años, muchas veces, ¿no? Entonces, en una vida, o en una encarnación, mejor dicho, tan larga, ¿cómo no va a ser? Bueno, sí que puede serlo, ¿no? Por supuesto que sí, pero me refiero en las cabezas de mucha gente, ¿no? ¿Cómo no va a ser una vida aburrida? ¿Cómo no va a serlo? O sea, hay demasiado tiempo como para que toda esa vida o toda esa encarnación no sea una vida o encarnación aburrida. Y es curioso porque la gente habla mucho de que hay que ver, que corta es la vida, como quejándose. Pero luego, una de las cosas de las que más se habla, o que se habla mucho y de corazón, ¿no? Es la sinceridad ahí en la gente. Es el hablar de vivir la vida como si fueras a morir mañana. Y como poniéndolo como algo maravilloso. ¡Qué bien! Voy a morir mañana. ¿Por qué se recurre a eso? ¿Alguna vez lo habéis tenido en cuenta? ¿Lo habéis considerado? ¿Por qué se recurre tanto a eso? Es algo tan tópico en nuestra sociedad, tan canon, ese dicho. ¿Por qué se recurre tanto a él? Sí, supuestamente lo que le asusta a la gente tanto es que la vida sea muy corta. ¿Por qué encontrar alivio tanto, ¿no?, en la sociedad en imaginarte que vas a morir mañana? ¿Por qué? ¿Qué puto sentido tiene? Es completamente contradictorio. Es completamente contradictorio. Es al revés. Eso prueba lo que estoy diciendo también, ¿no? Es al revés. Es lo que la gente le asusta, es que sea tan larga. Y con lo que encontrarían alivio es con que sea más corta. Por eso viven constantemente distraídos, inmersos, por ejemplo, si estás estudiando una carrera, pues en un grado universitario, y muchas veces pues vives diciendo, hostia, que luego hay más vida después del grado universitario, que es algo obvio, ¿no? Ya lo sabías, por supuesto, pero es como si no fuera así, como si no lo supieras, y como si luego se acabase la vida. Ha terminado la carrera y se ha acabado ya la vida. ¿Por qué? Porque psicológicamente nosotros apuntamos a ello, vamos tras ello, tras el vivir como si la vida fuese mucho menos tiempo que el que realmente es. Porque da un susto que te cagas tomarse en serio que la vida es mucho más larga realmente. Y que hay tiempo de sobra para que las cosas cambien, y mucho. Y para que te puedas aburrir, y mucho. Pero ¿qué pasa? Que viviendo como si fuese mucho más corta, pues al menos no te da tanta angustia. Y además, si vives una vida activa, entonces evitarás aburrirte mucho en la vida. Y si mantienes esa vida activa mucho tiempo, tu vida o tu encarnación en general, pues puedas tener una vida o encarnación que no es aburrida, porque has estado completamente distrayéndote. Porque cuando surge el aburrimiento, cuando hay mucho aburrimiento, cuando tienes mucha desocupación, cuando pasas mucho tiempo desocupado en la vida, y por tanto tiempo en el que no estás distraído. Pero si vives una vida distraída, una vida activa, porque al fin y al cabo es lo mismo en el fondo, estar activo es estar distraído, es estar concentrado. Sí, pero es que si estás concentrado y estás distraído con eso, entonces con eso es lo que estás concentrado. Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa con una vida distraída, una vida activa? Pues no puede ser, por tanto, una vida aburrida. Al contrario. Entonces, eso es lo que elige, lo que prefiere la gente. Y de ahí, eso tiene mucho que ver, ¿no?
con que tengan esa moral o moral entre comillas, ¿no? De eso ya hablaremos también, el nihilismo, ya algunas veces he hablado un poco de ello, ¿no? Pero sí, pero tiene mucho que ver con esa moral, o más bien moral entre comillas, porque en el fondo no creen en el bien ni en el mal, ¿no? Pero ni mucho menos saben que haya un bien o un mal, pero creen de haber un bien es esto, de haber un mal es esto, y de haber un bien para ellos, ¿cuál es ese bien? Para los malos, los que viven una vida activa, distraída, ¿cuál es ese bien en el caso de que lo haya? Pues el esfuerzo, el pensamiento y las emociones fuertes. Todo cosas que ocurren cuando estás distraído, cuando estás activo. Claro, no es casualidad. Y lo malo como lo contrario, el no hacer nada, estar desocupado, la tranquilidad que está cuando estás desocupado, la contemplación que igualmente está cuando estás desocupado. Y luego los buenos, los que llevan una vida pasiva, pues al contrario. Eso que los malos dirían que de haber algo malo sería eso, pues ellos lo ven como lo bueno, y ellos sí que creen o saben que eso es bueno. Y lo que ellos ven como lo bueno, que de haber algo bueno, eso sería lo bueno, pues los buenos lo ven o saben que es pues lo malo. Pues al revés. Se ve al revés. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el aburrimiento ya no es una emoción más indeseable y que no tiene nada de interesante, sino que es un espejo, es una muestra, un reflejo de lo que cada uno es, porque la relación que tiene cada uno con el aburrimiento, como ve cada uno el aburrimiento, muestra qué tipo de persona es. Si lo ve como algo indeseable, como algo digno de rechazar, de lo que esconderse continuamente, pues ahí ya puedes ver que es una mala persona, que es una persona pues activa, que quiere ser buena persona, pero en realidad no sabe muy bien lo que hace. Pero si ves lo contrario, que es una persona que incluso lo celebra, es una persona que elige vivir pues como este agua de aquí fluyendo, que ve el ser una buena persona como eso, ser alguien que fluye, que no hace nada y qué, y así es como aporta más, de hecho. Y no solo estando tumbado a la Bartola, como decía, sino de muchas más maneras, dando su corazón. Y eso solo se puede hacer cuando estás descansando, no cuando estás activo, gastando energía, con preocupación, alerta. Allí no hay amor, en realidad, porque no se siente uno lo suficientemente bien para tenerlo. Entonces, el aburrimiento funciona como un espejo en el que nos podemos ver reflejados y podemos ver a los demás reflejados también. E increíblemente, cuando dejas de huir de él o de esconderte tanto de él, le plantas cara, pues ya puede que sea frecuente esa sensación, pero ya no es tan intensa. No vas a vivir una vida aburrida. Yo desde luego no vivo ninguna vida aburrida, al contrario. Y veis que todas esas preocupaciones de vivir una vida aburrida, si vivías una vida tan desocupada, son simplemente inciertas, son ilusiones. Y no es casualidad, por cierto, y esto también es bastante interesante, que comunidades tribales y por el estilo, ¿no? Como son por ejemplo los Shuar que comentábamos antes, son comunidades de verdad, además, como decíamos, sociedades que viven con mucha tranquilidad, viven
Bueno, tienen sus desafíos y tienen sus momentos malos, por supuesto. Pero no viven una vida frenética como nuestra sociedad, en el que hay que hacer tanto, ni mucho menos. Viven una vida, de ahí el dicho del ritmo tropical, ¿no? Que llevas un ritmo tropical, ¿no? Como muy lento. Sí, así viven. No con tantas supuestas necesidades, no con... Y de hecho, Josep María, en esa entrevista, en ese podcast, lo hablaba, que ellos recuerdan a los niños, ¿no? Son como niños, porque ellos, por ejemplo, decía, se pasan todo el rato riéndose, bueno, todo el rato, se ríen muchísimo, pero además de una manera que tú lo ves como una risa muy genuina, ¿no? Y lo que a lo mejor para nosotros sería una risa ofensiva, para ellos no lo es, y se ríen incluso de ellos mismos muchísimo, eso es algo normal. Y yo qué sé, por ejemplo, contaba de que llevó a uno de sus amigos Shuar de ahí de la jungla amazónica, ¿no? Me gusta decirle jungla y no selva, porque selva en verdad es una sociedad como la nuestra, que sí que está salvajada. En fin, le llevó a nuestra sociedad a conocer a su familia y a las 2 semanas se fue de vuelta a su tribu, al Amazonas. ¿Por qué? Porque fíjate tú lo que decía que aquí las personas no tienen fuerza, no tienen presencia. Y para ellos la presencia entonces es la fuerza. Qué cosa más curiosa, porque yo sé que es así, es una de las cosas que me ha sido revelada y de las que hablo mucho, ¿no? El no hacer nada es el estar tranquilo, y es el estar atento de verdad, es el estar presente. Es cuando no estás prestando atención, sino que la atención estás dejando que llegue, simplemente. Estás dejando tenerla, estás dejando que fluya en ti. Y entonces estás en el momento de ahora, no en tu pensamiento, no en tu preocupación X que tengas, sino en el momento presente. Yo sé que esa es la fuerza de verdad. Ahí es cuando, en esos momentos es cuando se pone fuerza de verdad. Cuando, o sea, mejor dicho, cuando pones tus fuerzas, cuando se pone fuerza y no poco. En cambio, cuando te esfuerzas, como ya dijimos en el otro vídeo, de hace no mucho, el de la falsa productividad que nos han vendido, ese. Pues como decíamos ahí, cuando te esfuerzas, es cuando más obvia es la fuerza que tú tienes, pero cuando menos la pones en realidad. Lo comparamos con una piedra y el agua, ¿no? La piedra es en lo que se nota más la fuerza, pero la que da la fuerza es un fluido que mueve la piedra. Y ocurre con prácticamente todo. Mira, las placas tectónicas se mueven. ¿Por qué? Porque hay un magma, un fluido por debajo. ¿Por qué puedo mover este móvil así? Porque hay un fluido energético de electricidad que me recorre y que mueve las partes de mi cuerpo. Se expresa la fuerza en eso que es más sólido y compacto, o más rígido y compacto, o simplemente más compacto, menos fluido. Pero en realidad la fuerza está más en lo fluido y en la consciencia. En la persona pasa lo mismo, ¿no? En lo fluido ahí está la fuerza, en el estar fluido, en el no hacer nada, aunque en lo que se exprese más, en lo que se manifieste más, sea en el esfuerzo. Y allí vi que ellos saben muy bien eso. Ellos tienen una sociedad buena de verdad, una sociedad pasiva, pero que en fondo es la más fuerte. Una sociedad preparada para todo tipo de obstáculos. Ellos, los Shuar, resistieron a los siglos de conquista colonial de España y de otras potencias, y resistieron y siguen ahí. Son conocidos supuestamente como una comunidad de un culto a la guerra, pero en verdad, en el fondo, no es a la guerra, sino que es que ellos son los que ponen más fuerza para todo, ¿no? Aunque también lleven una vida más relajada, precisamente por eso también. Es que nosotros, más relajada, pero también más aventurera, más de ir ahí a cazar, a
frente de los lobos. Aquí no, aquí estamos amariconados, tío. Nos creemos que hacemos, o sea, que es una gran cosa ir al gimnasio y ponerte mamado, pero luego ponte tú en un empleo de campo, como hice yo, aunque sea solo un día, que ya estaban todos mis compañeros diciéndome, se va a ir en el primer día, y yo tan campante, pero es que la gente lo ve así. ¿Qué van a hacer cuando venga algo gordo de verdad? Pero luego me verán a mí o gente como nosotros, como los débiles, porque mira, es que no quiere hacer nada el señorito. No comprenden bien el que es el no hacer nada, no tienen un buen discernimiento de ello. Cosas que muchas de ellas son una acción muy grande, estar muy activo, lo ven como no hacen nada en absoluto, como por ejemplo están en la cama rayándose un montón, ahí bloqueado, como que tiene depresión. Pasa mucho, ¿no? Los que tienen depresión, quiero decir. Y luego, sin embargo, cosas que son en realidad pasivas, lo ves como si fuesen muy activas, como estar muy ilusionado, dándolo todo en ese momento, dando todas tus fuerzas en el gimnasio o en un empleo de campo. Están tan confundidos, no se dan cuenta de que los que están amariconados, por así decirlo, son ellos. Pero bueno, en fin. Ponlos tú a ellos ahí en la jungla con los Shuar, a ver qué hacen. Pero un empleo de campo de estos, aunque sea un solo día como estuve yo aquella otra vez, a ver cómo les sienta, ¿no? A muchos de ellos. Y los que sí que se lo toman genial y sobreviven genial a ello y satisfechos con ello, precisamente son gente que nosotros lo vemos y decimos, muchos dicen, hostia, qué inmaduros son, ¿no? Si son como niños. Da eso que pensar o que considerar críticamente, mejor dicho, ¿no? Cabría esperar por las creencias canon que hay y típicas que hay, que quien sobreviva allí, quien está acostumbrado a eso, pues sería muy activo, muy exigente, muy disciplinado para aguantar todo eso y además no venirse abajo, y al contrario. También hay ejemplos como la sociedad azteca que rebanaban cabezas, pero aunque se preste más atención a esos ejemplos, esos son más bien la excepción. Y de hecho los aztecas no vivían tanto en la jungla, por ejemplo, en un hábitat tan aparentemente precario, ¿no? Un hábitat tan incómodo y tan desprotegido también. No, de hecho tenían civilizaciones a su manera, no vivían en la plena jungla, aunque muchas veces estuvieran allí, tenían sus ciudades. En fin, y por cierto, Josep María, el hombre del que hablaba, que contaba estas cosas de los Shuar y demás, es una persona que ha estado años conviviendo con ellos. Se nota que habla con sinceridad. Yo al menos lo noto. Entonces, de hecho, si veis ese podcast lo podríais apreciar también. Así que no es baladí esto que estoy diciendo. Se llamaba Somos Esclavos Modernos, ahora que recuerdo el título, de Roca Project. Y pues bueno, vamos a terminar de aterrizar todo esto que estábamos diciendo del vídeo de hoy con unas enseñanzas de mi librito de enseñanzas que ya sabéis, ya he dicho muchas veces, bueno, al menos yo lo he dicho muchas veces, que todo lo que escribo aquí, bueno, todas las enseñanzas que escribo aquí, puede que haya algún detalle sin relevancia que no, pero todas las enseñanzas que yo escribo aquí sé que son ciertas, me aseguro personalmente de que lo son. Entonces, ya sin más dilación, vamos a ir con ello, pero en resumen, todo lo que hablábamos, ¿no? El resumen es que el aburrimiento es un espejo de quiénes somos realmente, y mucha gente trata de evitarlo constantemente, llevando una vida activa y por tanto distraída, precisamente para que así, con tanta distracción, pues no tengan mucho aburrimiento y su vida no sea aburrida, porque la vida es tan larga que cómo van a tener una vida aburrida si no viven una vida activa. Pero luego en la realidad es un poco al contrario.
cuando tú estás muy desocupado, no vives una vida aburrida, sino todo lo contrario, vives una completa aventura. Lo que pasa es que ellos, cuando se corrompieron, vivían desocupados, pero no tanto. Y entonces, ese no tanto abrió una brecha en ellos, en sus corazones, que les daba mucho aburrimiento. Muy profundo, no como el que yo siento ahora, por ejemplo, que aunque sea constante, no es tan intenso. No, mucho aburrimiento. Su creatividad bajó muchísimo a niveles drásticos. Que la creatividad es la personalidad. Y llegó un momento en que renunciaron a esa creatividad, a su creatividad, bueno, mejor dicho, a ser creativos. En lugar de eso, eligieron una vida activa en la que al menos pues no vivirían una vida aburrida, que sería mucho peor, ¿no? Y pues le dieron la vuelta a sus valores, ya ni siquiera creían en unos valores, y de haberles pues sería lo contrario, como hablábamos. Y pues bueno, entonces sin más dilación vamos a aterrizarlo con las enseñanzas en las que hablo precisamente de este tema. Aquí me he ido del sitio del parque de antes, que es el Jardín de la Pólvora, a este sitio que también lo frecuento mucho en mis vídeos. Con sus grafitis me encanta. Así que vamos con la primera de ellas. Bien, el otro día, en el anterior vídeo, estuvimos leyendo enseñanzas como esta, ¿no? Que dice así: la personalidad es el papel que tiene cada persona en su vida mientras es esa persona que es. Cada persona tiene un papel único y especial en su vida mientras es esa persona, y ese papel es su personalidad, una maravillosa y brillante personalidad que nadie más tiene. Todos los seres vivos son personas, así que todos los seres vivos tienen una. Algunos dejan de tenerla por un tiempo, pero todos pueden recuperarla. Es el papel que tenemos en nuestra vida, y es más, ese papel lo elegimos justo antes de ser esa persona que somos, de encarnar en la persona que somos. Y en el caso de que lo completemos, no solo de que lo tengamos en algún momento, sino que completemos todo ese papel que teníamos, ¿no? Que lo terminemos hasta el final, pues entonces vamos al cielo, llegamos a la plenitud, ¿no? Que es el sentido de la vida, es Dios. Llegamos a ser dioses, a la perfección. Antes o al morir, entre comillas, porque no hay muerte, hay encarnación, ir al cielo, etc. Entonces, antes de la muerte, entre comillas, o tras la muerte. Pero acaba yéndose uno al cielo, en verdad no es más que alcanzar la plenitud, la divinidad, que es algo normal y natural, es lo más natural, lo más básico que hay, como decíamos. Nada ostentoso, nada de mirar por encima del hombro a otro, de ser mejor que nadie, al contrario, no eres más ni menos que nadie, de hecho, ni siquiera siendo un dios. En cambio, quien no completa ese papel, quien ha pasado tanto tiempo no teniendo personalidad, tan distraído como para no haber completado ese papel suyo, pues entonces acaba volviendo a encarnar, y encarnando de hecho una encarnación mala, en la que vive mal y es una mala persona, y seguramente pues entonces vuelva a encarnar, aunque no tiene por qué, pero seguramente por haber llevado una vida así. Y al fin y al cabo ese es el ciclo del samsara, del que hablaba Buda, ¿no? Siddhartha, más en concreto. Pero es que luego aquí tengo otra enseñanza, por ejemplo, en la que digo: la personalidad es la creatividad, y la creatividad es el diseñar de manera improvisada y de todo corazón. La creatividad es poner algo único y únicamente tuyo en algo, y eso es ser original de verdad. Los buenos son los que tienen creatividad, los malos son los que no tienen creatividad, los que no tienen personalidad. No obstante, toda persona ha tenido una mientras era esa persona que es, y puede recuperarla. Claro, es la creatividad, como decíamos, es algo muy improvisado,
porque de hecho es lo más improvisado que hay. Eso lo digo en una enseñanza también, no las voy a leer ahora todas, pero es lo más improvisado que hay, porque es el poner todo tu corazón en algo. Ahí es cuando estás haciendo tu papel, y ese papel es único y únicamente tuyo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno se corrompe por primera vez, lo que le pasa a ese proceso de corromperse por primera vez es que tu creatividad, claro, como cada vez te aburres más, llevas una vida menos buena, ya llega a ser mala, aunque no sea tan mala, aunque todavía vivas con mucha desocupación, ¿no? Todavía vivas desocupado, ya no es una vida buena, ya es una vida aburrida la que llevas en ese momento. Y entonces, claro, llevando una vida aburrida, uno tiene muy poca lucidez e inspiración en esa vida que lleva, ¿no? Entonces, por tanto, tiene muy poca creatividad. Y cada persona tiene la ilusión de ser creativos, de desarrollar esa creatividad, no siendo creativos, porque si tienen creatividad muy poco en su vida, no son creativos realmente. Tienen esa ilusión de desarrollarla, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al ver que tienen tan poca creatividad y tanto aburrimiento, pues se esfuerzan un montón en tener más creatividad y menos aburrimiento, pero entonces ocurre todo lo contrario. Viven aún más aburridos y con menos creatividad, y entonces al final acaban renunciando a su propia creatividad y a ser creativos, y abrazan una vida activa, deciden tener una vida activa en la que al menos así, pues como van a estar tan distraídos, van a vivir distraídos, pues no viven de manera aburrida, y su vida en general, su vida completa, pues tiene más papeletas de no ser una vida aburrida y pues sin apenas sustancia. Eso consideran, eso es lo que hay detrás de la decisión, de esa renuncia a la creatividad, de tener una vida activa, y que ahí es cuando empieza uno a ser mala persona, empieza uno a llevar una vida activa. Ahí es cuando vende uno su creatividad, su personalidad, que al ser su personalidad es su esencia, es es aquello que es único, únicamente suyo, y por tanto lo diferencia. No solo es lo propio de sí mismo, sino lo que le diferencia de lo demás, es su esencia, o lo que es lo mismo, su alma. No es una simple renuncia. Al renunciar a la creatividad está renunciando a su alma, está vendiendo su alma. ¿Y a quién la está vendiendo? Pues lo sepa o no, la está vendiendo al diablo. Eso es el vender el alma al diablo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en realidad de tú tener una personalidad de verdad, tú lo que acabas teniendo es una copia de la personalidad de otro. Una copia, tú decides tenerla y la tienes. Esa copia, tú te acabas viviendo como un robot, como una mera copia, y que apenas tiene vida porque va viviendo como un zombie. No es el vivir en piloto automático, al contrario, el que es un autómata es el que vive no como un robot, sino al contrario, el que tiene personalidad. Pero ahí lo que pasa no es que esté en automático, no es que no hagan nada, es que de hecho hacen demasiado. Ya están siendo como un robot, como una máquina, siendo una copia y como si no tuviera vida. Así viven constantemente. En lugar de tener una personalidad propia, no se atreven a tenerla o tratar de tenerla. Entonces, pues, por eso el aburrimiento tiene un papel, o es tan destacado, ¿no? Un papel tan grande. Nos muestra estas cosas. Al fin y al cabo es la semilla de corromperse o de virar en otra dirección y aceptarlo y llevar una vida mucho mejor. Empezó la civilización cuando la gente empezó a huir y a esconderse sistemáticamente del aburrimiento, al tener todas sus supuestas necesidades ya cubiertas y creerse la necesidad de buscar más con tanta tecnología, etcétera, etcétera. Ahí no comenzó el gran supuesto progreso que hay ahora, sino la decadencia vestida de progreso que hay.
que es civilizada, por supuesto, que es la llegada y el desarrollo de la civilización, que no de la humanidad. Porque desde luego más humanidad teníamos no siendo civilizados.